Buenas. Vamos a resolver una ecuación diferencial homogénea, pero vamos a partir de la generación de esta ecuación diferencial. Vamos a partir de la solución. Fíjense, yo voy a plantear una solución que reza de la siguiente manera: y que multiplica a y sobre x igual a c. Esta va a ser la solución de la ecuación homogénea. Fíjense que tiene un término y sobre x. Y acá tiene un término y también, que es importante que esté en el numerador. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a derivar implícitamente, vamos a hacer la derivada implícita con respecto de x, de y, seno de y sobre x, al un término y al otro término también, la derivada implícita de c, que sería 0, ¿no? Entonces aquí vamos a derivar implícitamente. Nos quedaría la primera, es un producto de dos funciones, por la derivada de la segunda, que sería la derivada del seno de una función, sería el coseno de esa misma función por la derivada de su argumento. Fíjense, la derivada de su argumento, aquí tenemos un cociente, el cuadrado de la de abajo, la misma de abajo por la derivada de arriba con respecto de x, o sea, derivamos como si fuera una x, sería 1, pero dejamos multiplicando por el diferencial de y con respecto de x, menos la de arriba por la derivada de x, que es 1. Ya tenemos la primera parte, más la segunda, seno de y sobre x, con su argumento, seno de y sobre x, multiplicado por la derivada de la primera, que es con respecto de x, pero como se trata de y, lo derivamos como si fuera una x, sería 1, pero como derivamos y, dejamos multiplicando por su argumento, es como una regla de la cadena, y aquí esto es igual a 0. Este sería el planteamiento. Fíjense que aquí se puede cancelar, pues, ¿qué podemos cancelar aquí? Aquí podemos distribuir este x al cuadrado. Podemos, podemos multiplicar por x al cuadrado los términos y nos quedaría, por ejemplo, y coseno de y sobre x, que multiplica a x, diferencial de y con respecto de x, menos x, más x al cuadrado, ya que multiplicamos todo esto por x al cuadrado, y también el otro término por x al cuadrado, para que no altere, y nos queda así, con respecto de x. Fíjense, igual a 0. Esto por esto. Fíjense que aquí podemos también distribuir este término de aquí para dejar los diferenciales en un solo lado. Este por este nos quedaría xy coseno de y sobre x. Fíjense, coseno de y sobre x de y de x. Este sería el primer término. Y este por este nos quedaría menos y al cuadrado coseno de y sobre x y más x al cuadrado seno de y sobre x de y sobre x igual a 0. Fíjense, ya tenemos todos estos términos. ¿Qué podemos hacer aquí para reducir más y presentarla como una ecuación diferencial? Pues aquí dividamos todo para coseno de y sobre x, para desaparecer este coseno de y sobre x. Y aquí también dividimos para coseno de y sobre x. También podemos multiplicar todo por el diferencial de x, ya que es de y sobre de x. Multipliquemos por el diferencial todo. Y aquí también deberíamos dividir para el coseno de y, solo que es por 0, y también multiplicar por el diferencial. Pero como está por 0, va a quedar 0 mismo. Entonces aquí nos queda simplemente xy y aquí se cancelan, aquí también se cancelan, y el diferencial de x se cancela aquí con este. Entonces nos queda aquí xy diferencial de y, nada más, menos. Aquí pues este diferencial pues no hay aquí, solo nos queda menos y al cuadrado, más
Este diferencial se cancela con este diferencial. Aquí nos queda más x al cuadrado. Seno sobre coseno, que sería tangente, podemos ponerla así. Tangente de y sobre x de y igual a 0. Fíjense, ya tenemos esta ecuación diferencial, muy interesante. Podemos poner los términos que son con dy en un solo lado y los que tienen dx en otro lado. Fíjense que aquí hay un dx en este de aquí. Recuerden que nos hemos olvidado ponerlo. Aquí no se anuló con nada, sino que se multiplicó. Y vamos a poner aquí los diferenciales de x, o sea, menos x al cuadrado, diferencial de x, más xy, más x al cuadrado, tangente de x, diferencial de y. Todo estos dos de aquí, igual a 0. Esta sería pues la ecuación diferencial ya finalmente que nosotros vamos a resolver. La diferencial de y con respecto de x podemos poner así también, y al cuadrado más xy más x al cuadrado, tangente de y sobre x, diferencial de y con respecto de x. Esto es igual a 0. Aquí hay un paréntesis más. Y esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Fíjense que vamos a aplicar pues el primer reemplazo. Podemos nosotros dividir entonces para x. Fíjense, para x todos los términos tienen al cuadrado, sería x al cuadrado. Todo para x al cuadrado. Todos los términos para x al cuadrado. Y pues ya tendríamos ahí, este término nos quedaría, fíjense, menos y sobre x al cuadrado, un término así. Aquí se cancela esta x con este 1, 2, quedaría y sobre x, más aquí se cancela y nos queda más tangente de y sobre x, y por el diferencial de y con respecto de x. Aquí podemos ya despejar el diferencial de y con respecto de x, y nos quedaría que este término pasa como positivo, fíjense, y sobre x al cuadrado, sobre, ya nos quedaría esta tangente aquí, multiplicando ya que este pasó al otro lado, dividido para y sobre x más tangente de y sobre x. Fíjense, aquí ya podemos reemplazar, vamos a reemplazar ya, el diferencial de y con respecto de x, que es x, diferencial de v con respecto de x más v, y esto es igual. Aquí podemos reemplazar el y sobre x, que es v al cuadrado. Aquí v más tangente de v. Fíjense que podemos ya seguir con esto, con esta solución. Este v pasaría al otro lado, a restar. Por ejemplo, quedaría x, diferencial de v con respecto de x, v al cuadrado sobre v más tangente de v menos v. Aquí podemos resolver esta resta de fracciones. Nos quedaría, fíjense, mínimo v más tangente de v. Para este a 1 por este b al cuadrado. Aquí, este por este nos quedaría menos b al cuadrado y menos v tangente de v. Aquí miren, se pueden cancelar estos términos y finalmente podemos vamos a borrar esta parte, y esta parte que no necesitamos también por cuestiones de espacio, este valor que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado v más tangente de v, y este menos v tangente de v pasa a dividir, menos v tangente de v. Este integral de v es igual a 1 sobre x de x, este integral de aquí. Ya tenemos listo, con esto podemos resolver este integral. Este integral podemos sacar el menos, podemos pasar este menos al otro lado también, y nos queda dos integrales, una v sobre d sobre v tangente de v, que nos quedaría 1 sobre tangente de v, más este menos lo pasamos, recuerden, al otro lado. Podemos ya pasarlo, se lo puede pasar acá, más la integral de tangente sobre v tangente, que nos quedaría 1 sobre v, esto la derivada de v, recuerden, con este diferencial de v,
este también diferencial de v, y esto es igual a menos, ya podemos hacer esta integral sería menos logaritmo natural de x más c. Aquí podemos resolver esto, 1 sobre tangente es cotangente, pero la cotangente es igual a la integral de coseno de v sobre seno de v, o directamente la integral de cotangente es logaritmo natural, es una inmediata, logaritmo natural de seno de v. Esta sería la integral de cotangente, ya que 1 sobre tangente es cotangente de v, y la integral de cotangente es inmediata, que es logaritmo natural del seno de v, más aquí esta integral 1 sobre v, abajo está la función y arriba la derivada, sería logaritmo natural de v. Este es igual a logaritmo natural de x elevado a la menos 1, fíjense, porque recuerden que a logaritmo natural de b es igual a logaritmo natural de b elevado a la a. Esta propiedad la aplicamos aquí, más c. Y fíjense que aquí vamos a aplicar una propiedad aquí de la suma, logaritmo de a más logaritmo natural de b es igual a logaritmo natural de a por b, se multiplican los argumentos, sería logaritmo de v por seno de v, y esto es igual a logaritmo natural de x a la menos 1 más c. Vamos a continuar, vamos a borrar esta parte, y ya no nos sirve. Vamos a continuar. Este logaritmo, podemos aplicar Euler a ambos lados, Euler a esta parte y Euler a esta parte. Aquí se cancela, tenemos la base del logaritmo elevado al logaritmo de la misma base, se anulan, y entonces nos quedaría v por seno de v. Esto es igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 1 por e a la c. Aplicando esta propiedad, recuerden, e a la a más b es igual a e a la a por e a la b. Aquí nos quedaría v por seno de v igual, aquí se cancela, tenemos la base de esta elevada al logaritmo natural de la misma base, entonces nos queda x a la menos 1 por e a la c, pero e a la c puede ser un k es igual a e a la c, una constante. Y aquí podemos ya cambiar el v es y sobre x, seno de y sobre x, y esto es igual a k sobre x. Aquí se cancelan, miren, se cancelan estos dos, y nos queda finalmente la solución, que es la misma de acá, miren, es la misma solución que es la que planteamos, y nosotros planteamos una ecuación diferencial ordinaria homogénea a partir de una solución.